A las 7:20 de la mañana, mi hijastra me llamó para decirme que mi marido había muerto durante la noche. Y en ese mismo instante, mi marido estaba sentado a 1 metro de mí, cortando tranquilamente una tostada. Si esta historia te deja con la boca abierta, quédate hasta el final, porque lo que viene después es todavía peor. Y si te gustan las historias reales que te ponen la piel de gallina, suscríbete antes de seguir, porque esto se pone oscuro muy rápido. Daniela, mi hijastra, tenía la voz tan plana que eso lo hacía todo más inquietante. Mi padre murió anoche, dijo. Ricardo, mi marido, se quedó quieto con el cuchillo en el aire, mirándome. Le puse un dedo en los labios. Daniela siguió hablando, como si estuviera leyendo una lista de la compra. Me lo dejó todo a mí. La casa, el dinero, todo. Tú no te llevas nada. Y detrás de ella escuché a Héctor, su marido, soltar una risita seca. Por fin te libraste, dijo. Algo en mi interior se quedó completamente quieto. No fue rabia todavía. Fue algo más frío. Puse el teléfono en altavoz sobre la mesa y lo dejé ahí, entre las tazas de café. Daniela seguía hablando de venir esa misma tarde a asegurar la propiedad, de que yo debería empezar a hacer las maletas, de que no había motivo para complicar más las cosas. Al otro lado de la mesa, Ricardo dejó el tenedor despacio. Muy despacio. Se inclinó hacia el teléfono y dijo, con una calma que me sorprendió incluso a mí, antes de que vacíes mi casa, cariño, ¿me dejas terminar el desayuno? Escuché a Héctor murmurar algo parecido a, ¿qué demonios?, y la llamada se cortó de golpe. Nos quedamos los dos mirando el teléfono en silencio. Se oía la cafetera terminando su ciclo detrás de mí. Un vecino cortaba el césped afuera, como si aquella mañana fuera una mañana cualquiera. Sonaba decepcionada, dijo al fin Ricardo. Y eso, más que el dinero, fue lo que realmente le dolió. Ricardo tenía 66 años. Había vendido su empresa de fontanería 3 años antes, después de casi 40 años subiendo escaleras, arrastrándose bajo fregaderos y llegando a casa con golpes que ya ni recordaba de dónde venían. Desde que dejó de trabajar había engordado casi 15 kilos. Le habían operado la rodilla y aún así se quejaba con cada cambio de tiempo. Su corazón había empezado a fallar. Una de sus medicinas le daba mareos si se levantaba demasiado rápido. Había mañanas en las que el hombre que antes cargaba calentadores de agua por las escaleras necesitaba que yo le ayudara con los calcetines de compresión. Él bromeaba con eso, casi siempre. 2 noches antes de aquella llamada, Ricardo había sentido un dolor en el pecho mientras veíamos las noticias locales. Lo llevé al hospital, donde lo dejaron ingresado esa noche porque su corazón latía de forma irregular. Volvió a casa al día siguiente por la tarde, cansado, molesto, convencido de que la comida del hospital era una forma de castigo. Ahí debería haber terminado todo. Pero un vecino, Tomás, al ver la ambulancia, le dejó un mensaje de voz a Daniela: tu padre tuvo otro susto. Elena lo llevó otra vez. No pintaba bien. Daniela llamó esa misma noche al hospital. No figuraba como su representante médica, así que no le dieron casi ninguna información. A la mañana siguiente Ricardo ya había sido dado de alta, y cuando ella volvió a llamar a la habitación, le dijeron que ya no estaba ahí. Lo que Daniela no hizo fue llamarme a mí y preguntar, ¿está bien papá? Directamente pasó de, puede que esté grave, a, está muerto, y de ahí, sin pausa alguna, a preguntarse qué le tocaba heredar. Eso fue lo que más me costó digerir. Ricardo apartó su plato. ¿Cómo sabe ella lo que dice mi testamento? Yo ya tenía una respuesta que no quería darle. 3 semanas antes, había entrado al despacho de Ricardo y encontré a Daniela agachada junto al cajón inferior del archivador. Se levantó demasiado rápido. Ah, hola. ¿Buscan los papeles del seguro de papá?, me dijo, sonriendo como si nada. Lo dejé pasar. Llevaba 14 años esforzándome por no convertirme en la típica segunda esposa desconfiada. La madre de Daniela, Susana, había muerto de cáncer años antes de que Ricardo y yo nos conociéramos, y Daniela ya era adulta cuando nos casamos. Durante mucho tiempo nos llevamos bien.
pero desde que Ricardo se jubiló y su salud empezó a fallar, las preguntas de Daniela cambiaron. ¿Cuánto sacó papá al vender la empresa? ¿Vendió el almacén? ¿A nombre de quién está la casa ahora? Ricardo siempre tenía una explicación. Solo tiene curiosidad. Se preocupa por mí. Es mi hija. Así que dejé de insistir. Esa mañana me arrepentí de haberlo dejado pasar. A las 8:03 sonó el móvil de Ricardo. Era Martín, su abogado desde hacía años. Hubo una pausa larga al otro lado. Alguien había llamado al despacho esa misma mañana asegurando que Ricardo había muerto, y mencionando, para colmo, la fecha exacta de un testamento firmado 12 años atrás, antes incluso de que Ricardo y yo nos casáramos. Con ese testamento antiguo, Daniela heredaba prácticamente todo. Cuando colgó, Ricardo se quedó mirando el pasillo hacia su despacho, y luego a mí. No estaba de luto por mí, dijo. Me estaba esperando. Martín tenía 62 años, canoso, cuidadoso con cada palabra. Cerró la puerta de su despacho y puso una carpeta gruesa sobre la mesa. Primero, dijo, estás vivo, obviamente. Confirmamos que el testamento antiguo seguía existiendo, intacto, con Daniela como principal beneficiaria. Pero también nos enseñó que había sido reemplazado por completo 5 años atrás. En el testamento actual, yo conservaba el derecho a quedarme en la casa, Daniela seguía heredando una parte considerable, y había fondos de estudios reservados para los nietos. Nadie la había dejado fuera. Simplemente ya no se llevaba absolutamente todo. Ricardo se recostó en la silla. Ella pensaba que Elena se quedaría sin casa. Y entonces Martín soltó algo que no esperábamos en absoluto. 6 meses antes, Daniela y Héctor habían visitado su despacho juntos, sin pedir cita conjunta, para preguntar qué ocurría cuando un padre mayor ya no podía manejar su propio dinero. Preguntaron por tutelas legales, por poderes notariales, por quién podía tomar el control de las cuentas si el cónyuge estaba, según ellos, tomando malas decisiones. De camino a casa, en el coche, Ricardo seguía defendiendo a su hija. Quizás había entrado en pánico. Quizás Héctor le había metido ideas raras en la cabeza. Paramos a comer algo, ninguno de los dos había desayunado en realidad. Ricardo, le dije al fin, creer que habías muerto no explica por qué ella ya sabía exactamente qué iba a hacer con la casa. Él removió la sopa sin comerla y no respondió. Esa tarde, Daniela y Héctor llegaron a casa. Ella entró llorando, abrazó a Ricardo, dijo que el hospital no le había dado información, que había pensado lo peor. Ricardo se quedó rígido entre sus brazos. Podrías haber llamado a Elena, le dijo. Ella retrocedió. No estaba pensando con claridad. Y ahí, poco a poco, la conversación fue derivando, su forma de conducir, una factura de la luz pagada 2 veces, una cita médica olvidada. Hasta que Daniela soltó, con voz temblorosa, papá, estamos preocupados por ti. Ricardo la miró fijamente. ¿Por mí, o por mi dinero? No hagas eso. Estoy preguntando. Ella lo miró a él, y luego a mí. Eso es exactamente lo que digo. Desde que Elena empezó a encargarse de todo. Yo casi me reí. Estoy aquí delante, Daniela. Él también. Ella me ignoró por completo. Hemos hablado con un abogado. Queremos pedir tu incapacitación legal. La palabra cambió el aire de la habitación entera. Ricardo se quedó mirándola. ¿Quieres que un juez decida si puedo manejar mi propia vida? No es así. Suena exactamente así. Se marcharon 20 minutos después. A la mañana siguiente, alguien llamó a nuestra puerta, un notificador judicial. Ricardo leyó la primera página 2 veces antes de sentarse en la mesa de la cocina. Daniela lo había presentado formalmente. Se rascó la cara con ambas manos. ¿De verdad quiere que un tribunal diga que no puedo cuidar de mí mismo? Yo pensé, ayer intentó heredar de un hombre muerto. Hoy intenta controlar a uno vivo. Y esta vez tenía papeles. Contratamos a Raquel, abogada especializada en derecho de mayores,
con gafas de leer colgando de una cadenita y una voz calmada que imponía respeto sin levantar el tono. Leyó la demanda de Daniela sin prisa. No lo tomes como un insulto, dijo. Lo tomamos en serio, respondemos con calma y documentamos cada cosa. El problema era que Daniela no había mentido descaradamente. Había usado hechos reales, hinchados, la hospitalización, la operación de rodilla, un golpe leve contra un carrito de supermercado al aparcar, una factura pagada por duplicado. A los 40 años eso se llama un despiste sin importancia. A los 66, según su demanda, era prueba de deterioro cognitivo. Durante semanas reunimos historiales médicos, extractos bancarios, todo lo que demostrara cómo vivía realmente Ricardo. Lo peor para él fue la evaluación cognitiva. Le preguntaron qué día era, dónde estábamos, que repitiera palabras, que hiciera restas, que explicara cómo pagaba sus facturas. Respondió con calma. Le fue bien. Pero al salir al aparcamiento, se quedó parado junto al coche, con la mano en la puerta, mirando el suelo. ¿Qué pasa?, le pregunté. Cuando tenía 45 años, olvidar un nombre significaba que estaba cansado, dijo. A los 66, alguien lo apunta en una carpeta. Ahí entendí lo que Daniela realmente le había quitado. No era el dinero, todavía no. Era la tranquilidad de envejecer sin que cada tropiezo se convirtiera en una sospecha. Entonces Raquel encontró algo que lo cambió todo. Revisando varios años de movimientos bancarios, encontró transferencias extrañas por casi 187.000 euros, la mayoría ligadas al negocio de construcción de Héctor. Ricardo se quedó blanco. Nunca les di otros 100.000 euros, dijo. 4 años antes, si les había prestado abiertamente 85.000, cuando el negocio de Héctor iba mal. Eso no era ningún secreto. Pero esto era distinto. Raquel puso un documento sobre la mesa, con la firma de Ricardo al pie. ¿Es tuya?, preguntó. Ricardo la miró. Sí. Es mi firma. Sin dudar, sin acusar a nadie de falsificación. Y esa certeza, extrañamente, fue peor que una mentira. Una firma falsa habría convertido a Daniela en la única villana. Pero esta firma era real, y eso significaba que Ricardo había firmado algo sin recordar exactamente qué. Esa noche apenas cenó. Lo encontré sentado en el borde de la cama del cuarto de invitados con una foto antigua en la mano, Daniela con unos 9 años, sin un diente, sentada sobre los hombros de su padre en una feria. Ella pensaba que yo podía arreglarlo todo, dijo. Después de un rato añadió, quizás ella recuerda algo que yo no. Yo quería decirle que por supuesto que no, que Daniela estaba manipulando la situación. No pude. No había estado presente en todas las conversaciones entre ellos. Al día siguiente, Raquel llamó por la noche. El documento es real, dijo, y Daniela sí tenía autorización para actuar mientras te recuperabas. Se me heló la sangre. Pero entonces añadió, autorización para eso, no para lo que hizo. El papel le permitía pagar gastos médicos, facturas del hogar, mover dinero entre las propias cuentas de Ricardo. En ningún sitio decía nada sobre financiar el negocio de su marido, pagar su tarjeta de crédito personal o reformar su casa. Daniela no había falsificado la confianza de su padre. La había estirado mucho más allá de lo que él había permitido. Esa noche discutimos, por primera vez en serio. Él quería que yo le asegurara, sin sombra de duda, que nunca había autorizado nada de eso. Yo no podía mentirle solo para tranquilizarlo. Todos me dicen lo que se supone que debo recordar, me gritó. Los médicos, los abogados, Daniela. Y ahora tú también. Aquello dolió, porque yo era, precisamente, la única persona que no estaba jugando con su cabeza. 2 días después llegaron unos mensajes de texto entre Daniela y Héctor que lo explicaban casi todo. Él había escrito, tu padre no va a hacer esto público. Prefiere perder el dinero antes que contarle a todo el mundo que su propia hija le robó. Y ella había respondido, en apenas 5 palabras, siempre me perdona todo. Ricardo leyó esos mensajes 2 veces en el despacho de Raquel. No fue rabia lo que vi en su cara.
Fue reconocimiento. Durante toda su vida, cada vez que Daniela se metía en líos, él la rescataba, sus deudas de juventud, su divorcio, el negocio tambaleante de Héctor. Y ellos habían apostado, sin ninguna duda, a que esta vez sería exactamente igual. Los jueves, Ricardo solía desayunar con sus antiguos compañeros de trabajo. Desde que empezó todo esto, había dejado de ir, con la excusa de que no tenía hambre. Se rió, a su pesar. Y no pasó nada especial en ese bar. Nadie le preguntó en qué año estaban ni le hizo repetir palabras. Sus antiguos compañeros se quejaron de los impuestos y del equipo de fútbol de siempre. Ricardo tomó café malo, por una hora, volvió a ser simplemente un hombre de 66 años más. Le hizo más bien que cualquier informe médico. Después de eso, Ricardo tomó una decisión sobre su patrimonio. No fue una decisión de rabia. Daniela no quedaba completamente fuera. Los fondos de estudios de los nietos se mantenían intactos, ahora bajo un administrador independiente. Yo conservaba mi protección sobre la casa. Daniela nunca más tendría autoridad sobre sus finanzas, y cualquier herencia futura descontaría lo que se demostrara que había tomado indebidamente. Héctor no recibía nada. Mis nietos no hicieron esto, dijo Ricardo. Fue lo único que necesitó decir. Poco después, el abogado de Daniela envió una propuesta de acuerdo. Ella retiraría la demanda si Ricardo me apartaba de cualquier papel financiero, la nombraba a ella administradora de sus bienes, y renunciaba a reclamar el dinero desviado. Raquel terminó de leerlo y levantó la vista. Bueno, dijo, eso aclara cualquier duda que quedara. Ricardo se rió, de verdad, por primera vez en semanas. La vista se celebró en el juzgado. La noche anterior, Ricardo preparó su traje con más cuidado del habitual. Por la mañana, los dedos se le habían agarrotado, y tuve que ayudarle con un puño de la camisa. Se avergonzó un poco. Yo no dije nada. Ella cree que hacerme mayor me hace fácil de manejar, murmuró. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Cogió su bastón. Presentarme. Daniela ya estaba dentro cuando llegamos, con Héctor a su lado y varios familiares detrás, incluida la hermana de Susana, la misma mujer que días antes había fingido no verme en el supermercado. Entendía perfectamente por qué estaban ahí. Daniela llevaba semanas contando la misma historia, que su padre estaba en declive, que su segunda esposa lo controlaba todo, que ella solo intentaba protegerlo. Entonces Ricardo entró, con su bastón, sin fingir que le costaba menos de lo que le costaba. Solo Ricardo, tal cual era. Daniela lo miró un segundo y apartó la vista enseguida. El abogado de Daniela empezó por la salud de Ricardo, la hospitalización, la rodilla, la medicación, la cita olvidada, incluso el golpecito contra el carrito del supermercado. Ricardo respondió sin intentar parecer perfecto. Sí, olvidé la cita. Sí, Elena conduce más que yo ahora. Sí, a veces entro en una habitación y se me olvida que venía. Hizo una pausa. Mis rodillas están mal. Ya no oigo tan bien como antes. Nada de eso significa que le pertenezca a mi hija. Después llegó el documento que yo tanto temía, la autorización financiera firmada por Ricardo. El abogado lo repasó despacio con él. Esa es su firma. Sí. Y le dio a su hija autoridad para gestionar ciertos asuntos financieros. Sí. Confiaba en ella. Ricardo miró a Daniela. Así era. Por un momento sentí que el caso se nos escapaba de las manos. El papel era real, la firma también. Entonces Raquel se levantó, y no discutió absolutamente nada de eso. Sí, dijo, el señor confiaba en su hija. Le preguntó a Daniela, una por una, si el documento la autorizaba a pagar gastos médicos, sí. Facturas del hogar, sí. Mover dinero entre las propias cuentas de su padre para beneficio de él, sí. Y entonces cambió de dirección. ¿Dónde autoriza este documento transferir su dinero al negocio de su marido? Silencio. Esa no era mi pregunta. Más silencio. Preguntó por los pagos a la tarjeta de crédito de la pareja, por las reformas en su casa,
por retiradas de efectivo sin relación alguna con los cuidados de Ricardo. El abogado contrario protestó varias veces, pero el juez mantuvo el foco. Y precisamente por eso, sin gritos ni teatro, todo aquello se sintió mucho más serio. Raquel tampoco fingió tener pruebas perfectas de cada euro. Reconoció que unos 175.000 euros podían rastrearse con bastante seguridad hasta usos ajenos a lo autorizado, y que otros 12.000, movidos en efectivo, eran más difíciles de seguir con certeza. Me alegró que lo admitiera. La verdad no tenía por qué ser perfecta. Entonces Ricardo describió la llamada de aquella mañana, palabra por palabra, ante el juez. Mi padre murió anoche. Me lo dejó todo a mí. Tú no te llevas nada. Daniela negó con la cabeza. Estaba confundida, pensé que habías muerto. Ricardo la miró fijamente. ¿Pensaste que había muerto? No estabas confundida sobre lo que querías hacer después. Fue el primer momento en que ella perdió por completo la compostura. Insistió en que Héctor había gestionado buena parte de las transacciones. Y entonces Héctor, sin pensarlo, se giró hacia ella, tú sabías lo que estábamos haciendo. Ella respondió, casi sin voz, sabías lo que yo te decía. El juez pidió orden. Nadie necesitó explicar lo que acababa de pasar delante de todos. Al final, Ricardo pudo hablar sobre lo que sentía. Apoyado en su bastón, dijo, pensaste que hacerme mayor me hacía débil. Daniela empezó a llorar. Él no levantó la voz en ningún momento. Sé que soy más lento. Elena conduce cuando yo no me siento seguro. Me ayuda con cosas que antes hacía solo. A veces olvido nombres. A veces me duele tanto la rodilla que no quiero salir de casa. Hizo una pausa larga. Necesitar ayuda de mi esposa no me convierte en propiedad de mi hija. Bajó la mirada un segundo antes de continuar. El dinero dolió. Estos papeles dolieron. Pero eso no fue lo peor. La miró directamente. Lo peor fue escuchar lo feliz que sonabas creyendo que había muerto. Nadie se movió. La demanda de incapacitación fue rechazada. No hubo esposas ni escenas de película fuera del juzgado. El asunto del dinero seguía abierto, pero eso, según Raquel, era suficiente por ahora. Fuera del juzgado, Daniela me alcanzó. Ricardo y Raquel ya iban unos pasos por delante. Le has puesto en mi contra, me dijo. Podía haberle dicho 100 cosas crueles. No necesité ninguna. Daniela, tu padre estaba sentado a mi lado cuando celebraste su muerte. No he tenido que ponerlo en tu contra. Ella abrió la boca y volvió a cerrarla. Ricardo salió del juzgado apoyándose un poco más en el bastón que por la mañana. Fui hacia él. ¿Estás bien? Cansado. Miró hacia atrás, hacia el edificio. Para ser un muerto, creo que me he defendido bastante bien. Me reí. Él también. Ganar en el juzgado no arregló a la familia. Durante meses, Daniel apenas habló con su padre. Nada de llamadas los domingos, nada de fotos de los nietos. En Navidad envió un mensaje de 2 líneas en lugar de venir a casa. Ricardo fingía que no le afectaba. Yo sabía que sí. Una noche lo encontré en la cocina, pasada la medianoche, dando vueltas al teléfono entre las manos. Quizás debí dejar pasar lo del dinero, dijo. ¿Y lo de la incapacitación? No respondió. Eso no era por el dinero, Ricardo. Puedes perdonar a alguien sin volver a darle las llaves. El asunto económico tardó meses en resolverse. Nunca recuperamos cada euro. Al final, Daniel aceptó devolver una parte considerable, poco a poco, en lugar de seguir peleando. El negocio de Héctor no sobrevivió al año siguiente, no porque Ricardo lo hundiera, sino porque, sencillamente, dejó de rescatarlos. La gravedad hizo el resto. Vendieron su casa demasiado grande y se mudaron a un piso más modesto. Héctor terminó trabajando por un sueldo fijo en obras. Daniela volvió a trabajar a jornada completa. Ricardo nunca castigó a los nietos. Los fondos de estudio siguieron intactos,
ahora gestionados por un administrador independiente. Mis nietos no tienen culpa de nada, repetía. Meses después, su nieta mayor le mandó una tarjeta de cumpleaños. Nada caro, solo una tarjeta con letra torcida. Feliz cumpleaños, abuelo. Te quiero. Ricardo la leyó en la cocina y la pegó en la nevera con un imán de un viaje antiguo. Ese día no mencionó el acuerdo económico ni una sola vez. La tarjeta importó más. 8 meses después de la vista, Daniela le pidió a Ricardo tomar un café, a solas. Le dije que fuera. Cuando volvió, colgó su chaqueta, se sirvió un vaso de agua y se sentó frente a mí. Bueno, se disculpó. Esperé. Empezó fatal, pero terminó bien. Sonreí. Daniela había culpado primero a Héctor, luego a las deudas, luego al miedo desde que perdió a su madre, luego a su resentimiento hacia mí. Pero al final dijo algo honesto: empecé a pensar en lo que tenías como si ya fuera mío. Ricardo se quedó callado un momento antes de responder: empezaste a heredarme antes de que muriera. Esa fue la frase que, por fin, pareció calarle. No hubo abrazos de reconciliación total. No volvió a tener acceso a sus cuentas ni al poder de decisión sobre nada. No podía ser como antes. Pero empezaron a hablar otra vez, con cuidado. A veces perdonar no es abrir la puerta de golpe, sino apenas entreabrirla. Y con eso, por ahora, bastaba. Un sábado, meses después, estábamos otra vez sentados en la misma mesa donde había empezado todo aquel lío. Sonó mi teléfono. Nos miramos los dos. Ricardo señaló con el cuchillo de la mantequilla. Contesta tú. ¿Por qué? La última vez que sonó el teléfono antes del desayuno, resultó que yo había muerto. Él lo pensó un segundo y asintió. Ya ves, la memoria me sigue funcionando. Me reí tanto que casi tiro el café encima de la mesa. Y, extrañamente, esa mañana normal se sintió más como una victoria que el propio juzgado. Envejecer puede quitarte velocidad. Puede cambiarte el cuerpo, hacerte dudar de tu propia confianza. Pero eso no le da derecho a nadie, ni siquiera a la familia, a quitarte tu dignidad. Si alguna vez has tenido que poner un límite a alguien a quien todavía querías, seguramente entiendes por qué esto fue tan difícil. A veces proteger tu propia vida y seguir queriendo a alguien tienen que existir al mismo tiempo. Si esta historia te ha llegado, dale like, cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en el lugar de Elena, y suscríbete para la próxima historia real que te va a dejar pensando mucho después de terminarla.